He terminado de hacer la review del Project X8 y las conclusiones a las que llegué, que realmente son conclusiones que hice al principio del vídeo, me hicieron pensar, esto da para otro vídeo, porque en realidad no deja de ser una reflexión de estas que llamamos charlas insustanciales, pero va más en serio que un ataque al corazón. En realidad, tiene mucho de cierto y de incongruente. Pero dejadme que me explique, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. La gran incongruencia del vinilo versus digital, el porqué. Tanto que hablamos del sistema analógico, del sistema digital, tanto que si lo digital va analógico, y de repente llega Mobile Fidelity en 2015 y nos dice, a raíz de la reedición del Thriller de Michael Jackson, que realmente están utilizando másters digitales. Y tiene bastante sentido, si lo pensáis fríamente. ¿Quién iba a querer dejar prestar el máster digital analógico de la Abraxas, Columbia o Sony, el del Thriller, por poner algún ejemplo, para que se lo llevasen fuera y para que le pasase algo por el camino? O mejor aún, aunque no le pase nada por el camino, simplemente para que por su empleo en el proceso se degrade. No tiene más sentido, como hago yo con los vinilizados, ni más ni menos, que hacer una copia digital para tenerla ahí por lo que pudiera pasar. Pues esto ni más ni menos es lo que decidieron hacer a partir de 2015 en Mobile Fidelity. No voy a entrar ahora si es una estafa o un fraude o no. A mí particularmente, y esta es mi visión personal, no me importa tanto porque al final la calidad sonora es lo que manda, sin perjuicio de que efectivamente entiendo que haya mucha gente muy disgustada, pero realmente lo que permite llegar a la conclusión es que parece no importar tanto el máster analógico o digital, cuando resulta que el Abraxas de Santana, suena mucho mejor que otras versiones de el Abraxas que hemos podido escuchar con anterioridad. Algo habrán hecho, a pesar de que han utilizado máster digital, para que finalmente el resultado final sea mucho mejor. Y esto nos lleva a otra conclusión, y es que probando este mismo plato que veis aquí debajo, el X8, ha pasado como en alguna ocasión me pasó con los Audio-Technica LP120 mucho más sencillos, con las cápsulas mucho más sencillas, las 95 VM, etc. Y es que llega un punto en que cuando ya tienes bastante inversión hecha, cuando ya llevas bastante tiempo intentando superar y doblar la curva de lo analógico, en que te das cuenta de algo que en alguna ocasión se ha dicho, en alguna ocasión se ha leído, pero costaba creer. Y es que a medida que va mejorando un sistema analógico, se termina pareciendo o cada vez va pareciéndose más a un sistema digital. Y esto intrínsecamente, si lo pensáis, es una incongruencia. ¿Cómo puede ser que algo que supuestamente nos venden como superior, a medida que lo vas mejorando, se termina pareciendo a aquello que supuestamente es inferior? Ojo, no entro en el debate sobre si es que realmente no es superior ni peor, porque si defiendes que directamente lo digital es mejor, evidentemente este debate no tendría sentido. Pero si partimos de esa premisa, vamos a aceptarla como animal de compañía, vamos a partir de este planteamiento como algo para permitir el debate de este vídeo, vamos a aceptar, ¿vale? En un debate retórico, dialéctico, vamos a aceptar como premisa fundamental que lo analógico a muchos aficionados nos gusta más. Y nos gusta más porque tiene algo que no nos aporta lo digital. El sonido analógico es ante todo un sonido que se dice menos clínico, menos aséptico, puede ser más voluptuoso, más rellenito, más hinchado, puede estar más cargado, puede estar más coloreado, llámalo como quieras, puede ser hasta distorsión. Distorsión en el sentido de aquello de lo que huimos los audiófilos. Y al final, ese carácter, como le ocurre a muchos con las válvulas, no es mi caso, pero como le ocurre a otros muchos aficionados con las válvulas, es preferible frente a algo que técnicamente es superior. La muestra de la superioridad técnica de un sistema digital desde Nike's Shannon ya está más que superada. Yo creo que con 1644 es más que suficiente para preservar una grabación de vinilo. ¿Por qué? Porque con esa cadena de ceros y unos de 16 bits de extensiones es más que suficiente. Hay quien dice que lo hace en 24 y luego gira y centrifuga a 96 kHz, pero realmente con 1644 yo creo que es más que sobradamente suficiente. Pero por aquello de luego poder posteriormente procesar y requete procesar en el ámbito profesional para no perder, si utiliza sistema DSD, pues mejor, bienvenido sea. Desde luego, lo que hace más, o la parte mayor, no hace daño en este caso.
Y como es relativamente económico y barato, pasar de 1644 a más, 2496, 192, pues tampoco parece que haga daño. Pero yo creo que con el 1644 en la mayor parte de las ocasiones es más que suficiente. Y como ya sabéis, también defendemos muchas veces que importa más la captura de sonido y lo que se hizo cuando se grabó el disco y quienes estaban tras la mesa manejando los controles que todo lo posterior. Pero sentado esto, y yendo otra vez al tema del vinilo, cuando escucho el X8 con una cápsula de nivel medio, una cápsula que creo que está por debajo del nivel del plato, no quiero decir que la cápsula no sea buena, ni mucho menos, simplemente que el plato es excepcional, mientras que la cápsula es buena, ocurre que dices, tengo aquí un equilibrio de sistema analógico, cuando luego lo comparas y te pones a hacer pruebas ciegas con un NSMA, con un 1200 tuneado o con un Holy Grail como pueda ser el SP10 MK2 de Technics, que dices tú, a medida que voy cambiando y voy poniendo cápsulas muy resolutivas, analíticas tipo Lyra Atlas o Denon DLS1, lo que voy obteniendo es un sonido cada vez más detallado, que cada vez es capaz de surcar mejor, es capaz de surfear mejor dentro de los surcos de vinilo, que nos está proporcionando más detalle. A veces parece que incluso más detalle que lo digital, sencillamente porque pueda ser más coloración, entonces a lo mejor un transitorio, un golpe de platillo, parece que explota más y que tiene más definición y más detalle que el que tiene la versión digital, pero realmente no es más detalle, sino simplemente más distorsión. O escuchamos un grave más redondito, más voluptuoso, que más hinchado, que no escuchamos en lo digital y dices tú, bueno, pues sí, me sigue gustando más un sistema analógico que un sistema digital de muy alto nivel. Pero sí que es verdad, admites y reconoces que estoy escuchando el vinilo tal o cual con un sistema analógico de máximo nivel y se te está pareciendo cada vez más al sistema digital. Sin embargo, cuando pasas a un sistema de nivel básico, como puede ser una Audio-Técnica LP120, o pruebas, por ejemplo, el LP5 de Audio-Técnica, o pruebas, por ejemplo, este que ya se encuentra en un nivel muy superior, en el que prácticamente ya estás tocando el techo, la cima de lo razonable, dices, ostras, a partir de aquí, lo analógico empieza a desvirtuarse. Es decir, a partir de aquí, lo analógico parece que es como buscarle 5 patas al banco. Lo analógico parece como pretender ir más allá del non plus ultra. Es como para terraplanistas. Es verdad que a partir de aquí puede haber justificación para, evidentemente, el que pueda permitírselo, para aquel que sea un buscador incansable de la mejora y la perfección, para aquel que le guste coleccionar cápsulas, para aquel que tenga síndrome de Audiógenes, para aquel que crea en la mejora incesante, para todos esos puede tener justificación, incluso yo podré incluirme, pero es verdad que parece dejar de tener sentido. Es verdad que a partir de ahí lo analógico se desvirtúa un poco, porque lo analógico deja de ser analógico para parecerse a lo digital, aunque mantiene cierta seña analógica. Pero en este caso concreto, en que todavía percibes que no llegas a esos niveles de hiperresolución, detalle, análisis, carácter aséptico, frío clínico que puedas encontrar a veces en lo digital, en este no está presente. Se conforma con no llegar tan arriba, creo que fundamentalmente debido a la cápsula, se conforma con ser menos preciso, menos detallado, pero al mismo tiempo te ofrece, te da carácter voluptuoso, esa mayor riqueza, quizás una mayor distorsión, es decir, todas esas señas características que decimos que son propias del vinilo, que siendo imperfecciones como son, sin embargo, de forma incongruente, incongruencia número 1, hacen de él algo más agradable, por lo menos para gran parte de los aficionados, entre los que me incluyo. Incongruencia número 2. Estas son las dos grandes incongruencias. A partir de este punto, y cuando empiezas a echar leña al fuego, plata o plomo, cuando empiezas a invertir más, vas perdiendo eso y el sistema analógico se va convirtiendo cada vez más en algo digital, que va perdiendo esa parte de seña de identidad. Aún así te sigue gustando más, pero curiosamente parece como que hubiese una curva a partir de la cual el sistema analógico empezase a decaer y ya no fuese lo que inicialmente era, aquello tan agradable. Desde esos sistemas básicos a llegar a un sistema intermedio, hay todo ahí un recorrido que a veces uno piensa, ojo, merece la pena no saltarlo, no pasar más allá, quedarse ahí, porque ahí es donde tenemos lo más analógico y a partir de ahí empieza a desvirtuarse. En fin, con esto, que puede ser un debate muy interesante y muy acalorado, espero que no accidentado, para opiniones, como siempre, los gustos. Pero yo creo que a día de hoy casi nadie cuestiona el hecho de que tanto las válvulas, los dispositivos de vacío, como un sistema de lectura analógico son, por definición, más imprecisos, imperfectos, que un sistema de transistores o un sistema de amplificación digital o un sistema digital, si hablamos de fuentes. Pero sin embargo, por lo que fuere, por romanticismo, simplemente por deformación, simplemente porque nuestro oído es analógico, simplemente porque te gusta lo imperfecto, al final siguen teniendo muchos devotos, tanto las válvulas como el vinilo. Y es que ocurre, como ya dije en otro vídeo,
con los Alfa Romeo de los años 80 y 90. Si gustaban tanto es porque algo de imperfectos había en ellos, aparte de todo su diseño maravilloso, precioso, su rendimiento, cómo sonaban sus motores, pero siempre había algo que fallaba y eso lo hacía algo imperfecto y eso lo hacía precisamente atractivo. Y es que llega un punto en que, en efecto, te gusta más un Ford Mustang Mach 1 que un Ford Mustang i-Mach, que realmente ni es un Ford Mustang ni es nada, puede ser un Ford pero no es un auténtico Mustang. Llega un punto en que le encuentras más sabor a un Muscle Car V8 que a un AMG de 4 cilindros de última hornada, aunque sea un juguete precioso que te permita jugar mucho, pues con el lindo pasa igual. Llega un momento en que le encuentras más gusto, más sabor a un aparato que tenga clara reminiscencia clásica, como pueda ser una Q-Face 800 o puedan ser un Marantz 2230B o un Sansui 22000 o 33000, que en un aparato de última hornada, frío, clínico, aséptico, que sí, que será más perfecto, pero que en el fondo te transmite menos. Pues algo así pasa con el vinilo. Y esta es la gran incongruencia, pero al mismo tiempo la gran belleza de la afición. Muchas gracias por vuestra atención.